Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, de la UCES, ha sido docente de la Universidad de Belgrano, también tiene un currículo muy extenso como para detallarlo todo, es director del Instituto de Psicoanálisis Contemporáneo, que es filial de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas, y bueno, muchas otras cosas más, pero bueno, tenemos la suerte de poder escucharlo hoy para hablar de los atributos del self, ¿sí? Yo después les voy a pasar el material, pregunten, interactúen, el doctor es muy abierto a las preguntas, así que manéjense con libertad con él, ¿sí? Gracias, Julio. Gracias, doctora Heller, muy amable de su parte y gracias por invitarme, darme esta oportunidad de estar con sus alumnos. Es un placer para mí. Gracias. Bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar de una nueva teoría de la personalidad. Estoy tratando de formular hace años que vengo formulando una teoría de la personalidad, de su funcionalidad y de estructura, partiendo de la base del psicoanálisis clásico que se indica la personalidad en sus diferentes modalidades como un mecanismo de defensa ante la pulsión. Me parece que es una idea freudiana como todas las demás que ha tenido este científico muy interesante. No me parece aceptado en la realidad, porque Freud parte del instinto de vida y el instinto de muerte del yo, el ello y el superior. Entonces se plantea que el individuo básicamente empieza con el ello, con las pulsiones del ello, a partir de esas pulsiones del ello, desarrolla su yo y su pre-yo para modular esas pulsiones, esos pedidos, esos empujes instintivos. Me parece que esa es una manera de decir que va contra su propia constitución y no hay nada en los seres vivientes, ni mucho menos en el ser humano, que justifique que la psicología vaya en contra del individuo. Yo me parece que no es así. Me parece que la personalidad se basa en unos cuantos atributos del ser, yo les llamo así, pero diríamos componentes constitutivos para lo que va a ser la personalidad. Entonces, tenemos que la personalidad, como todo lo demás psíquico, se fundamenta en las capacidades del ser humano, psíquicas y biopsicosociales. Todos son biopsicosociales. Si hay capacidades que se desarrollan en contacto con el medio ambiente. Este contacto posibilita su desarrollo en los mejores estilos que pueden. Entonces, en ese encuentro con la realidad surgen algunos de estos atributos que van a constituir la personalidad. Entonces, pensamos que hay distintos tipos de personalidad, como conocemos. Está la paranoide, la obsesiva compulsiva, la fóbica, la estrónica y la hipocondríaca son las 5 modalidades de esta personalidad. Lo que pasa es que esta personalidad está basada en un conjunto de atributos, yo les llamo atributos, diríamos, de componentes funcionales, que combinadamente da una personalidad sana y multifactorial, que le sirve al individuo para generarse psíquicamente, para crecer, para fomentar para todo lo demás que tiene que hacer. Entre esta personalidad con todas sus características entra la creatividad también, no solamente en la conservación, sino en la proyección en el futuro. Entonces parto de la base que no hay nada que reprimir, no hay nada no hay ningún instinto contra el cual tengamos que ir como seres humanos. Entonces,
En esta concepción vemos que la función de lo que llamaba Freud el ego es la función psíquica en general, siempre es biopsicosocial, no hay nada que no sea biopsicosocial. En esta concepción me parece que estamos enfatizando la funcionalidad de todo lo que traemos genéticamente. Lo que traemos genéticamente es el potencial del ser humano. Estamos enfatizando en ese potencial y estamos viendo qué pasa cuando ese potencial se encuentra con la realidad ambiente. Pasan cosas pues buenas y cosas destructivas, cosas sanas y cosas enfermas. En ese encuentro no es que la enfermedad venga en el sujeto, no es que la enfermedad esté en el ambiente, en ese encuentro entre el individuo y el ambiente, el medio ambiente se formulan estas posibilidades, estos modelos de personalidad. Entonces estoy apartándome de la concepción clásica de la personalidad y esto me tiene en la potencialidad de la personalidad. Repito, cada elemento que tenemos genéticamente tiene un destino creativo y preservativo de la función biopsicosocial que somos todos nosotros. Así que vamos a repasar brevemente, dado que hay poco tiempo, repasaremos estos atributos del ser. Uno de los atributos se llama paranoia. Yo les decía que hay lo paranoia y lo histérico, o lo obsesivo compulsivo, lo fóbico y lo hipocondríaco. Empecemos por lo paranoico. La paranoia es una enfermedad francamente establecida y con un rótulo psiquiátrico de los más severos. Entonces, esta paranoia, sin embargo, se funda en habilidades del ser humano, no es que sea patológica de raíz es sana, es funcional, es conducente al crecimiento, al mantenimiento y a la proyección al futuro. La paranoia como característica principal tiene la desconfianza. La desconfianza y el temor a ser dañado, a ser atacado. Por eso la patología paranoide se esconde, aparte de los temas, y está permanentemente en una actitud defensiva y listo para atacar. Eso es la patología. La función paranoide, por no tener otro término más adecuado, es la función que ubica al individuo en relación a los otros sujetos y ve, está dispuesto a entregarse como el niño, el bebé se entrega a los padres, a la madre especialmente se entrega y necesita de ellos, eso tiene su atributo principal, de eso vamos a hablar después. Pero en este momento, además de necesitar de los otros, además de ser inválido por sí mismo el bebé, necesita ese acercamiento, esa protección, ese cuidado de los padres, especialmente de la madre, pero al mismo tiempo se encuentra con algunas actitudes del medio ambiente. En principio, en condiciones naturales, todas son afectuosas, son todas de apoyo, todas de cuidado. Pero conforme pasa el tiempo, y especialmente llegando a adultez, sabemos que el encuentro con otros seres humanos es el encuentro con el que el otro ser humano puede sentir. Si el otro ser humano tiene la necesidad de controlar, por ejemplo, el sujeto va a sufrir esa presión de ser controlado. Si el sujeto que recibe al bebé, el individuo, la sociedad que lo trata, va en algún momento tiene
que defenderse o atacarlo, sea por motivos, por ejemplo, la discapacidad en el ser humano lo hace vulnerable y la gente en general, la sociedad responde protegiéndolo, ayudándolo, pero no siempre es así, no siempre es esa ayuda y esa protección viene permanentemente de todos lados. Aunque no haya incapacidad, el ser humano siempre necesita de los semejantes. A veces recibe lo mejor de los semejantes, a otras veces no. Y otras veces no, porque los semejantes pueden sentir envidia, pueden sentir competitividad, pueden sentir miedo, pueden sentir agresividad, etc. Entonces, lo que van a brindar al sujeto humano va a ser las conductas que provienen de esos sentimientos. Si una persona está envidiosa, por ejemplo, la envidia es característica de alguien que piensa que el otro tiene cosas mejores que él, mejores que ella. Entonces, el que tiene mejor envidia es un sentimiento de hostilidad porque el otro tiene cosas buenas, porque el otro tiene cosas valiosas. Entonces, ese sentimiento de hostilidad se manifiesta en agresión, se manifiesta en competitividad. En la competencia, por ejemplo, en una competencia sana en los departes es que es productiva, es edificante. Para esa competitividad, tú cuando toca una enfermedad, una personalidad se enferma en el otro, se convierte en una agresividad, en una competencia deseada, muchas veces destructiva. El ser humano en la ansiedad paranoide, en la ansiedad de cuidarse del otro, tiene que tener en cuenta esos sentimientos, tiene que poderlos reconocer, tiene que poder darse cuenta de que el competidor está enojado, está muy enojado, tal vez es listo a agredir, es listo a destruir. Entonces, el ser humano como atributo de su personalidad tiene que tener la capacidad de detectar estos sentimientos y cuidarse de ellos, protegerse de ellos. Y en esa instancia de primero reconocer, después protegerse, aparece el desarrollo de las habilidades, de las cualidades de todo el repertorio de la persona. Entonces, ese miedo a los sentimientos de los otros, a las conductas de los otros, es muy prevalente. Entonces, se desfuncionaliza este atributo del self, del cuidado con respecto a los sentimientos hostiles de los otros. Entonces, se convierte en una personalidad de tipo paranoide, que está permanentemente desconfiando de la actitud, de la intencionalidad de los otros. Está permanentemente desconfiando de la conducta que le van a hacer. Por ejemplo, minorías que viven en desventaja con respecto a la sociedad en general, tienen esa vulnerabilidad porque tienen tez oscura, porque son altos, porque son rubios, porque son pequeños. Por algunos de esos motivos pueden estar discriminando, y en esa discriminación viene la agresividad, viene situaciones no muy favorables para la vida en sociedad. Entonces, el sujeto, mientras desarrolla, tiene que desarrollar la capacidad de discriminar las actitudes afectuosas, amigables de las actitudes, al contrario, agresivas de necesidad de necesidad de someter, etc. Entonces, en ese proceso, el sujeto se hace buen uso de esa actitud de preservación contra los sentimientos de los otros, va a sentirse seguro, va a abrir nichos de seguridad social. Uno de ellos, la familia, que es naturalmente el nicho de
afectividad social, de protección social de la familia, va a estar dependiendo de la familia, va a confiar en la familia. Pero si en el mundo de la afuera se encuentra con hostilidad, sería destructivo, autodestructivo, confiar en la agresividad, confiar en la hostilidad, eso no será bueno para él. Entonces la capacidad de diferenciar esta actitud hostil de la actitud amigable es una de las características que tiene que poseer una personalidad sana. Esa capacidad de confiar en el otro se puede destruir en diferentes momentos de la vida. Como todo lo psíquico tiene un periodo de gran vulnerabilidad y después se consolida, se va consolidando y se va afianzando en esa confianza de sí mismo. En ese sentido, por ejemplo, el que confía en la gente indiscriminadamente suele pasar momentos de mucha hostilidad, incluso de destrucción. Y eso se encuentra en todas partes y en todas las sociedades, y cuáles son factores que hacen que esa vulnerabilidad sea violada permanentemente. Primero, en las niñas, los padres están para cuidar a los hijos, para protegerlos, para darles la mejor de la vida. Y no siempre, desgraciadamente, no siempre es así. Muchas veces los padres, en lugar de proteger, en lugar de cuidar, en lugar de darle todo lo mejor, por razones psíquicas, medias complicadas en su personalidad, en lugar de proteger, atacan. Por eso el abuso infantil es una cosa muy prevalente, es una cosa muy frecuente. Esa actitud de castigo indebido genera en el chico que está creciendo una mirada hacia el mundo y lo reconoce como hostil, como que va a agredir, como que pueda hacer daño, que puede por diferentes motivos, por frustración, por rabia, por envidia, por competencia, por miles de cosas, puedes, por, como alguien, bueno, entonces decía que por miles de cosas, incluso la discriminación racial o cultural o religiosa, puede ser centro, puede ser franco de la hostilidad. Entonces el sujeto para crecer va creciendo con esa mirada de que hay peligros en la actitud de los otros, sea por razones raciales, por razones religiosas, por razones económicas, por razones de nacionalidad, por muchas razones. Entonces tiene que estar preparado para enfrentar esas actitudes. Si está bien preparado, va a poder sortearlas, va a poder seguir adelante. Pero no siempre se está bien preparada, y el chico que crece bajo castigo severo, el maltrato, no puede confiar de que el mundo es bueno, que el mundo es amable, que el mundo es afectuoso. Al contrario, por generalización, el chico empieza a crecer con esa visión de que en un mundo hay fuerzas hostiles que no van con su crecimiento y con su maduración, con su proyección para el futuro. En la medida que el chico se da cuenta de eso, empieza a edificar defensas, pero el problema con esta manera de defenderse es que le resta la capacidad de diferenciar entre lo amigable, que tal vez no tuvo mucho o poco tuvo de amigable, y lo hostil que tuvo bastante. Entonces lo que tuvo bastante va a entrenar su mirada hacia el mundo, entonces va a pensar que todos están tramando algo contra él, que todos tienen bronca, que todos son destructivos, que todos están
en la competencia desleal que todos lo discriminan, le quitan las cosas. Entonces, su actitud va a ser defensiva, es la actitud de paranoia. Entonces, estamos diciendo en otras palabras que es atributo que puede llevar al crecimiento, a la consolidación de la humanidad de ese sujeto, a la proyección en un futuro bueno. Ese atributo se cambia a ser patología, cambia a ser paranoia, ya no es en defenderse de lo que es peligroso, sino defenderse de todo, como si todos fueran peligrosos en la patología paranoide. Entonces, esa sumisión al maltrato infantil hace que muchas veces los individuos crezcan con esa sensación de que el mundo hay castigo, hay maltrato, hay agresión, no hay cosas buenas. Entonces se va a aislar y va a suponer que todos los demás guardan esos sentimientos hostiles. Cada vez se va a aislar más y en su interior va a estar enojado con esas actitudes de los otros, que a veces son reales, a veces son sueltas por su propia historia. Esa rabia, esa hostilidad va a notarse y la gente lo nota hostil, retraída, mirando de costado como quien trata de adivinar la intención del otro sin que el otro se dé cuenta de que está calzándolo, lo está tratando de picar como enemigo. Y como la mayoría de los sujetos pasan a ser por identificación con los agresores de cuando era indefenso, pasan a ser hostiles, la sensación que tienes que el mundo es peligroso, entonces se ha separado del mundo. Eso es una forma de patologización de este atributo del ser que es necesario para el crecimiento del ser humano. Entonces, la paranoia, que entendemos que es una enfermedad psiquiátrica de las más severas, tiene sus raíces en una cosa de salud, en unos casos cuando hay que cuidarte de lo peligroso. Es la idea en el ser humano, en todos los seres humanos, tienen que cuidarse de lo que es peligroso. El animalito, la cabrita que va trotando por la selva, sí tiene que cuidar del león que quiere comérsela. Así en los seres humanos también tiene que cuidarse de los que lo quieren destruir por envidia, por celos o por desconfianza, por discriminación, etc. Entonces vemos como la paranoia también se basa en una actitud necesaria para el mantenimiento de la supervivencia, para el mantenimiento de la capacidad de crecer, de edificarse y de crear. No solamente la historia es lo que marca la tendencia a la desconfianza en general, sino otras circunstancias de vida. Por una de las circunstancias de vida que mata la confianza social es la delincuencia, es la cosa agresiva y generalizada. Por ejemplo, en Nueva York, en los años que yo estaba trabajando en este tema, había mucha destructividad, había mucha droga, había mucha muerte, había muchas cuchilladas, había balazos, había todo. Y entonces la gente naturalmente desconfiaba del otro, del ajeno, del que no conocía, desconfiaba de la afuera. Por eso era importante protegerse, la seguridad de su propia casa, de sus propias familias, de sus propios hogares. Todo lo que fuera de afuera estaba sospechado porque el mundo de la afuera estaba contaminado con delincuencia, con destructividad, con interés. La droga, por ejemplo, pertenece a un grupo de hostiles que tienen interés en que
los otros consumen, no les importa lo que les sucede al que consume, la cosa es que compren su producto. Entonces, en ese sentido, la sociedad está infectada, está contaminada y no, por eso la generalización de la delincuencia, de la actividad social, podremos decir, destructiva, es otro de los factores que hace que se pierda la confianza social. Y en muchos momentos, y en estos momentos también en Buenos Aires está sucediendo eso. Permanentemente donde vemos noticias de gente asaltada, de chicas que les quitan la cartera, que las arrastran por lo que pueda haber en la cartera, gente que mata por un celular. Vemos esas noticias permanentemente en el área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires también. Entonces la gente naturalmente no puede confiar en el que no conoce, no puede confiar en la sociedad interna. Entonces toman una actitud de precaución, de cuidado, de apartamento. Nosotros hicimos un estudio, no sé si ustedes pudieron hablar de Migran, que el único psicólogo que recibió un premio a la ciencia fue Migran. Es el autor de un experimento que consiste en probar el crimen y el castigo. En el experimento entraban dos personas al estudio de investigación. Uno era el público en general y el otro que se pasaba de público era un agente del investigador. Así que los dos se tenían que sentar en un sillón cada uno. Uno era el profesor que le tenía que hacer repetir las palabras al alumno, el otro era el alumno. Entonces, cada vez que se equivocaba en la pronunciación de las palabras o en la definición de palabras, le daba una descarga eléctrica. Al principio muy leve, conforme los errores iban incrementándose, el castigo también se hacía más duro. Hasta que en la escala de el profesor que tenía que dar los castigos, había una parte que estaba teñida de rojo, decía peligro. Y a través de esto se hizo en 63 en la Universidad de Yale. Eso fue porque Milgram sostenía, su intención era demostrar que los americanos nunca habían hecho lo que hicieron los nazis. Porque es una sociedad distinta, porque tiene principios, porque tiene humanismo y por todas las demás cosas que son propias de la democracia. Pero se encuentra con otra cosa. Entre la gente que pasaba les daban $5 para así se hace en Estados Unidos. Te dan $10 para que participen en el experimento, te enganchan de esa manera. Entonces, todos los profesores, que fueron miles de profesores, el 67% llegó al rojo, donde decía peligro. Antes de llegar al rojo, el alumno que estaba sentado en la silla, que era un colaborador del investigador, protestaba y decía: no quiero seguir más, sáqueme, estaba atado al sillón, sáqueme estas ataduras, no quiero, le devuelvo la plata. Y después, desesperado, decía: yo le estoy más de lo que me dieron, no quiero seguir más. Y había un calor que lo hacía transpirar, así que el alumno estaba transpirando y el profesor que le tenía que dar las descargas lo veía transpirando como alguien que está desesperado, que está colorado, que está transpirando de dolor. Y aún así, los profesores le preguntaban a Milgram, que era investigador, pero mira qué dice. Y Milgram contestaba siempre lo mismo: el experimento quiere
y requiere que usted siga adelante. Esto es todo lo que desea Miguel. El profesor, después de un rato, volvía a verlo. No me parece que sea humano darle tantos castigos. Este hombre está desesperado, dice que tiene enfermedad cardíaca, es que se puede morir. Pero Milgram le contestaba siempre lo mismo: el experimento requiere que usted siga adelante. Entonces, el 63% llegaron al rojo. Es una cifra alarmante. Cuando Milgram publicó, la sociedad entera se estremeció. Muchos lo odiaban por haber revelado este aspecto de la sociedad americana. Muchos lo ensalzaban porque por fin llegó la verdad de lo que somos nosotros. Así, el experimento se repitió en todas partes. En todas partes decían lo mismo. Lo que dijo Milgram para empezar este experimento es lo que decían los otros científicos de todos los países. No, a nosotros, al país, no nos va a suceder eso. Por todas partes, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Escocia, en los Países Bajos, en Dinamarca, en todos los países de Europa se hizo la réplica de este experimento. Y fueron parecidos entre 68% y 60% de los individuos llegaron a la. No se podían comprender como sociedad democrática después de haber pasado el nazismo, después de haber sufrido la Segunda Guerra Mundial, podían comportarse tan brutalmente, porque es una brutalidad. Si le da tanto choque eléctrico, un tipo que está transpirando y cagándose, queriendo zafar, pues no puede desatarse. Entonces, cuando en una oportunidad y presenté este trabajo en un comité científico de Buenos Aires, todos dijeron: a nosotros no nos puede pasar, los yankees les puede pasar porque son robots, a los alemanes sí les puede pasar porque todo está militarizado. Para que no me pasa, nunca va a suceder nada parecido. Sin embargo, vino la dictadura militar después de esas protestas, después de esas declaraciones que a la Argentina nunca le podía pasar. Entonces, es una cosa, la obediencia por obediencia, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa. Esto demostró este experimento, que una vez que se establece el sometimiento, no se sabe hasta dónde los seres humanos están dispuestos a obedecer. Parece que hasta los límites peligrosos, límites criminales. El artículo que más tuvo impacto en Liming, publicado en la revista Science, la obediencia mal se llamaba el artículo, donde explicaba y conectó los resultados de muchas partes de Europa y Canadá y México también. Así que estas son las cosas que destruyen la confianza en el otro. Cuando nosotros, en el experimento, nosotros con la voz del investigador tenemos que tocar un timbre, y en ese tiempo no teníamos celular, podemos emular, no tener cómo comunicarnos desde la calle. Entonces le preguntamos para alguien que dé nuestro propio nombre para asegurarnos que no la pifiáramos. Una vez que nos decían que no, les pedíamos que nos abran, que nos permitan llamar por teléfono a ver en dónde estaba el dolor. La investigación es una muestra de nivel de confianza que puede tener. Hicimos esto en Manhattan, en la gran urbe universal, en la capital del mundo, por así decirlo. Hicimos esto en los pequeños pueblos de Nueva York, del estado de Nueva York. Y es alarmante y llamativo la diferencia
En Manhattan, la gente cuando sentía un timbre bajaba bajaba la tele, bajaba el radio, hacían de cuenta, apagaron las luces para que nosotros pensemos que no había nadie, que no había nadie. Y después solamente el 14% nos permitió entrar a sus hogares para poder hacer ese llamado. Nosotros decíamos que era una cosa importante porque la persona a la cual buscamos está en serio peligro, queremos ayudar. A pesar de eso, no abrían la puerta, a pesar de eso, apagamos las luces, a pesar de eso, dicen que no había nadie. Después del experimento, preguntamos, les pedimos, les explicamos a los habitantes y a toda la gente en general que nosotros estábamos investigando la confianza del individuo de la gran nube en los extraños. Y nos explicaron que están locos, no pueden venir a querer que les dejemos entrar a nuestra casa con la inseguridad que hay, con la violencia, con la criminalidad que hay, ¿cómo les vamos a dejar? Estaríamos del tomate, decían así por decir, así las dejamos estar. Tiene razón. Y la razón para no dejarnos entrar es para protegerte, porque asumían que nosotros éramos potencialmente destructivos, potencialmente malas personas que les estaban engañando para hacerles daño. Esa era la concepción. Entre el 14 éramos 2 mujeres, 2 varones, los que estábamos tocando el timbre. En los varones solamente el 14% de las mujeres, el 18% les abrieron la puerta y les dejaron pasar. En cambio, en los pequeños pueblos no había edificios, eran casas, la mayoría de las personas nos atendían muy amablemente, se preocupaban porque querían en nuestro cuento que no sabíamos equivocado, que estábamos buscando una persona para dar una mano y nos hacen pasar, nos invitaban al decote a tomar porque era caluroso en ese momento. Y llamaban, no conocían obviamente a la persona que buscaban, pero cazaban el teléfono, le llamaban a sus amigos para ver si alguno conocía a esa persona. Entonces, lejos de evitarnos, dejó de proteger, nos abrieron las puertas de sus casas, nos dieron una mano. Los mismos se encargaron de buscar lo que estábamos buscando nosotros. Es de la diferencia en el mismo año, en el mismo mes, la diferencia entre Manhattan y los pequeños pueblos de Nueva York. No son 2 culturas distintas, no son 2 entidades distintas económicamente. Había poderosos económicos en Manhattan y en los pequeños pueblos también. No era cuestión de eso, no era la religión, no era estatus social, no era nada, era la capacidad de confiar en el extraño. A los chicos, cuando se los educa situaciones como esa, se les enseña a no hablar con extraños. Vieron que los padres lo primero que les dicen: no hables con extraños, no les digas nada, no les muestres dónde vives, etc. Están cuidándolos de la posible agresividad, vamos, antes de que empiece todo, y ellos los están cuidando porque asumen que el extraño va a acercarse para hacerles daño. Por supuesto, no siempre es así, pero la actitud es esa. Así que esta criminalidad, esta delincuencia general en una ciudad hace que la gente confía poco en el quien no conoce. Y tiene esa actitud de reserva, actitud de distancia.
Por eso el habitante de la gran ciudad aparece como frío, como distante, como temeroso, como poniendo sus propias líneas. Cuando se publicó este estudio, lo publicamos en Science también. Un gran revuelo, a mí me llamaban en la casa todo que sabían cómo quiénes éramos, no nos podían creer lo que estaban contando. Pero con el prestigio de Miguel nos creyeron, no había otra. En la elaboración de este trabajo, por ejemplo, la desconfianza, destruir la desconfianza de las grandes urbes acercamos ideas, una idea que le pareció buena a Migra, que yo dije que el territorio en la gran ciudad es más amplio y más vulnerable que los pequeños pueblos. Porque en Manhattan, por ejemplo, hay en el norte está el Bronx, en el sur está el Bayless y más abajo está Brooklyn y más abajo está Conaíra lindando con mar. Entonces Manhattan es una cosa grande. Y si un crimen se comete en el Bronx, el habitante de Brooklyn siente miedo que tal vez le pueda pasar en su propia población, por más lejos que sea. Hay más o menos 30 kilómetros entre el norte del Bronx y el sur de Coney Island. En esos 30 kilómetros pasan muchas cosas buenas y malas. Pero una vez que un crimen se diera en el Bronx, el habitante de Brooklyn tenía miedo. Una vez que en Queens se daba el asesinato en Manhattan, tenía miedo y cerraban las puertas, se reforzaron las trabas de las puertas en esta época. Lo mismo pasa en Buenos Aires. A los chicos les dicen que no hablen con extraños, cierran las puertas. Bueno, ponen alarmas y nada más elementos de protección. Esa es la situación donde no tiene que ver con la historia del sujeto, sino la situación está tan lastimada por la delincuencia que nadie puede confiar en el que no conoce. Esa es una paranoia social. Entonces los habitantes de la gran ciudad tienen que cuidarse, no pueden abrir la puerta a cualquiera, no pueden darle nada a cualquiera. Muchas veces para cometer un crimen, los delincuentes preguntan la hora y una vez que una persona se para a darle la hora, la salta. Esas cosas, esas trampas tiene la delincuencia. Entonces la gente no habla con nadie. En el subte donde la gente va cuerpo a cuerpo, antes de la pandemia no había distancia entre un cuerpo y el otro. Entonces el sujeto pasaba así, estaba tenía intimidad corporal, pero tenía que poner la máxima distancia social posible. Pero se subte de cuando está apretado un cuerpo contra otro, nadie mira a nadie, porque la forma de poner distancia es mirar al techo, mirar los avisos, lo pasa. Y lo mismo pasa en un ascensor que está repleto de gente, la gente mira arriba, siempre nunca mira al lado, porque es peligroso, puede ser ofensivo, puede interpretarse que están buscándolo, que están tratando de seducirlo. Esas son las situaciones sociales que hacen la desconfianza. Al actitud paranoide podríamos decir que el habitante de la gran ciudad para protegerse tiene que ser un tanto desconfiado. Si te pasa la parte patológica, podemos decir que va a ser paranoide. Pero eso es un atributo del ser. ¿Está claro? ¿Quieren hacer más alguna pregunta sobre este atributo del ser?
Yo quería... Dime, por favor. Yo quería sobre lo que usted habló al principio, habló que la persona que tiene paranoia tiene una actitud defensiva y está listo para atacar, y después habló sobre un bebé que era como un bebé que se lo entregaban a sus padres, indefenso. Yo no entendí bien esa parte. Es lo que estoy diciendo, que al principio el bebé está a merced de sus padres, no hay otra, tiene que, no sé si confía o no, pero está a merced de los padres, entonces lo que hagan los padres está bien. Lo que hagan otros extraños puede estarnos bien. Por ejemplo, allí se empieza a discriminar entre lo familiar y lo extraño. A los 8 meses viene la angustia de los 8 meses, ¿verdad? Y lo conocen, esa angustia la conocen, la han estudiado seguramente. A los 8 meses el bebé mirando la cara de la madre sonríe, mirando la cara del hermano sonríe, mirando la cara del padre sonríe. Pero si parece un extraño, se larga a llorar sin que le haya hecho nada. Esa angustia de los 8 meses es el primer reconocimiento del extraño, que puede ser peligroso. El bebé no lo piensa así, por supuesto, pero reacciona como si tuviera miedo de la cara extraña. Es la base de la paranoia, es la desconfianza del otro, del que no está, del que no es conocido. Eso hace que el bebé se puede entregar a la gente que conoce, se puede sentir como puede desplegar sus necesidades, pero si aparece un extraño va a tener horror, como si lo fuera a matar, gritando con todo lo que puede gritar. Esa es una muestra del impacto que tiene el extraño en ese bebé que puede tener 8 meses, por ejemplo, y cuando entra la crisis, te reconoce a lo familiar como lo seguro, lo extraño como lo peligroso. Ese es un atributo del ser. Nadie le enseñó que los extraños son peligrosos, pero ya viene genéticamente programado para confiar en lo que conoce, en los que lo protegen, en los que lo cuidan, y desconfiar, tener pánico del que no conoce. La angustia de los 8 meses es eso. Te presentas como un ser extraño, le pones la cara al bebé y la bebé chilla y pataría y se desespera como si la fuerza te gana. Eso es lo que él quiere decir. Sí, está enterrando un ser humano la capacidad de discriminar lo sano de lo forma, lo cordial de lo peligroso. Eso es la base de este atributo del ser para cuidar, que cuando se deforma ya aparece la paranoia. El paranoico es el que está convencido que todos los demás tienen algo malo en sí mismos y se tiene que esconder, por eso se aparta. Por eso apenas ve a alguien, quiere escapar, y si no hay manera, lo provoca, lo enfrenta, muchas veces lo ataca, porque está convencido que el que está delante de él está listo para robarlo, para atacarlo, para lastimarlo. Entonces, con esta actitud no hay otra forma de relacionarse que hacer esto. Eso me refiero a que es la desconfianza de parte de la sobrevivencia. Si alguien no tuviera desconfianza en un momento de su vida, podría perecer. Eso es. Gracias, doctor. Gracias a ti. Podemos pasar por verdad a otro atributo. Así como muy peligroso mundo de los humanos que hemos tocado brevemente por falta de tiempo. Si a alguien le interesa, lo puede charlar, lo podemos charlar más en profundidad. Pero así como hay peligros en el mundo de los humanos por los sentimientos hostiles de los otros, muchas veces
provocado por el medio ambiente, como en Manhattan, como en Buenos Aires, la gran urbe. Muchas otras veces viene de historia, como hemos dicho, el maltrato infantil hace que el bebé, el niño, vea la sociedad como hostil y como peligrosa. Así como hay peligros en los seres humanos, hay peligros en el mundo no humano. La base de cuidarse es el miedo, la distancia. Miedo y la distancia son los dos elementos centrales. El atributo de Selkirk hace la característica fobia. La fobia es así. La fobia es distancia y miedo. El fóbico tiene miedo y se aparta, siempre está lejos, siempre se esconde. Esta es la fobia. Pero lo que pasa es que hay elementos peligrosos en la realidad, el medio ambiente. Estos tipos de peligro hay el humano ancestral, hay un miedo ancestral, por ejemplo, nadie le explica a una nena o a un chico chiquito que las arañas pueden ser peligrosas, pero en general apenas ven una araña, se asusta o corre o se aparta. Algunas veces no pone la manito y le pica. Pero hay elementos peligrosos en la selva, por ejemplo. Están los predadores que lógicamente están al acecho de las víctimas y las víctimas están convencidas que son carne para el almuerzo de los felinos, por ejemplo. Entonces, esos que las serpientes, por ejemplo, son peligrosas. No porque nos hayamos encontrado con una, sino porque nos contaron que son venenosas, que hacen daño, que pican, que muerden, etc. Esos son los peligros ancestrales que ninguno de nosotros se topó para aprender que son peligrosos, pero está descrito hasta con que las arañas venenosas, las reptiles, también venenosas, los felinos, etcétera, son elementos animales que están allí para comernos, para hacernos daño, para atacarnos lo que tengamos. Entonces, estas cosas hace que el ser humano se tenga que proteger. Algunas veces en la educación hay que enseñar a los chicos a cuidarse de los elementos peligrosos. Hay elementos peligrosos como los que recién describía. Hay elementos peligrosos porque la sociedad lo hace. ¿sí? Hay gente que no se puede hablar porque son peligrosos por definición social. Por ejemplo, una persona le dicen a los chicos que no se acerquen porque los pueden hacer cualquier cosa. Una persona que parece necesitada arrepienta, no se acerquen porque les puede sacar todo. Donde hay discriminación, un judío, un protestante, un católico, un mandante son peligrosos porque tienen otra cultura, porque tienen otras raíces, otras intenciones. Entonces, cuando el cuidado que tiene que enseñarse a los jóvenes está dado, no solamente por la realidad, sino por necesidad de los cuidadores de inculcar ese miedo. Por ejemplo, el racista que no quiere que nadie de sus hijos confíe en negra, les va a decir, los negros son peligrosos, no te acerques, no les hablen, no reciban nada de ellos, no les den nada. Allí están estableciendo un chico que el negro significa peligro. Por ejemplo, entonces, cuando en la enseñanza acerca del peligro que tiene que ver más con la necesidad, con los prejuicios, con la vulnerabilidad del adulto, se deforman, porque el miedo protege, el miedo a elementos peligrosos protege.
Si nosotros tenemos miedo que lo que nos puede atacar, lo que nos puede destruir, nos estamos protegiendo, manteniendo cita. Por eso te dicen que miedo nos protege. La falta de miedo es riesgosa, es peligrosísimo no tener miedo a nada. El que no tiene miedo a nada termina muriendo en manos del primero que pasa enfrente. Así que la omnipotencia es la otra enemigo de la seguridad en relación al medio ambiente. Los chicos jóvenes que sí tienen de las motocicletas de privadas, el que va a 200 kilómetros por hora en la pista llena de autos, el que va zigzagueando, el que finalmente mata y se mata. Este omnipotente siente que nada le puede pasar, porque está convencido que nada le puede pasar, hace cualquier cosa, que termina abandándose y matando al otro también. La omnipotencia es otra fuente de desprotección. La ignorancia es una fuente de desprotección, el prejuicio es una fuente de desprotección. Los intereses, por ejemplo, la sobreprotección es lo que más debilita. Un chico sobreprotegido va a ser un chico débil, siempre va a ser así. La sobreprotección es lo peor que le podemos hacer a nuestros hijos. Los debilitamos, los invalidamos. El niño sobreprotegido no va a sobrevivir en la sociedad, va a ser víctima de las malas, de la maldad de los otros, de los intereses mezquinos de los otros, va a padecer mucho. Entonces, eso de enseñar al chico de proteger de lo peligroso está bien, es parte de la educación, pero si le enseñamos que los peligrosos son los negros, los rojos o los momentáneos, o los judíos o los católicos, etc., le estamos inoculando un veneno que lo va a marcar por el resto de su vida, no va a poder confiar en nadie, no va a fijar en la persona, sino en la raza, en la religión, el color de piel, etc. Así que eso no lo protege. La fobia es, como dije al principio, es la actitud de defenderse de todo, teniéndole miedo a todo y apartándose de todo, no desastre, por supuesto. Pero muchas veces en la educación se les enseña a no confiar en nadie, más que las madres superprotectoras no quieren que los chicos hablen con nadie que no sea ellas, por ejemplo. Es así. Sin darse cuenta, los están desprotegiendo, tal vez con un deseo inconsciente que sigan siendo dependientes de ellos y nada más de que sean de ellos. Que no sean de nadie más, que no puedan intercambiar nada con los otros, sobre todo con los extraños, y que no tengan miedo a nada. La sobreprotección hace que el chico tenga miedo a todo, la falta de miedo hace que sea riesgosamente imprudente. La próxima vez les contaré algunos estudios que hemos hecho. ¿Te parece? Eso, no, perdón, Julio, justamente eso iba a decir que vos tenías que cortar, eso iba a interrumpir simplemente. Les pido disculpas por tus minutos, se lo pago la próxima vez. Tenemos unas cuantas de tributos para hablar de ellos. Para seguir charlando. Si te resulta factible, la semana que viene te esperamos nuevamente. Está bien, estaré acá la semana que viene, esperamos manejar mejor la tecnología todos. No, por favor, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Julio, por tu presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Los alumnos no se vayan, los chicos no se vayan. Se va el doctor, no se vayan los alumnos. Hasta gracias, pronto. Julio.
Muchas gracias, Claudia, por tenerme en tu clase. Muchas gracias, Darío, por estar allí, para escucharnos. Hasta Muchas la gracias próxima a vos. semana, entonces. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Julio, gracias. Julio. Chao. Sí, chao, Darío. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, no, les pedía que se quedaran un minutito, así aprovechábamos a tomar lista, y les quería en realidad pedir ayuda por un lado, porque me pidieron que subiera el material. Yo les junté una parte importante del material, pero el problema es que no me sube el archivo, porque evidentemente es más que la capacidad de Windows. Y ¿tienen ustedes idea cómo hago para ponerles un vínculo al que puedan acceder? ¿Alguien sabe cómo se hace eso? ¿Podés subirlo a un Drive? Eso. ¿A un Drive? Claro, subirlo a Drive. Claro, creas un Google Drive y después. Al Google Drive y compartirlo con un vínculo al Facebook. Sí, exacto. ¿Es así? Lo que pasa es que Sí. cuando vos compartís el Drive, tenés que dar acceso a cualquier persona. Te va a aparecer un cartelito que te dice a quién le querés dar acceso y tenés que decir a cualquier persona. Porque si no, después cuando nosotros querramos entrar, te tenemos que No los va a dejar. para que nos aceptes, y va a ser más lío Sí. para vos, porque vas a tener que aceptar Sí. a cada uno de los alumnos. Perfecto, entonces le hago a cualquier persona. Exacto, que cualquier persona que tenga ese vínculo pueda entrar al archivo. Bárbaro, entonces voy a intentar hacerlo, ténganme paciencia. Igual les subí, creo, lo de la clase. No se lo subí. Igual se lo subo aparte lo de la clase de hoy por las dudas que no puedan acceder, pero bueno, hacemos lo posible para que puedan entrar. Si me esperan un segundito, les tomo lista rápidamente. Dale, y lo de la clase de hoy ya se subió, Claudia. Lo de la clase de hoy, por eso se lo subo aparte por las dudas, ¿sí? Pero además voy a subir todo el material que pude reunir ahora respecto de las próximas clases. No es todo el material de las clases, les aclaro, en realidad dice parte 1, no porque tenga un orden cronológico, sino porque para que sepan que no está completo, que no es todo el material, ¿sí? Por dos motivos, porque hay cosas que faltaban y porque, por otro lado, a lo mejor algún invitado quiere aportar algún material nuevo y lo vamos a tomar. Probablemente no saquemos de ese material nada, pero sí puede ser que agreguemos, ¿sí? Bueno, les tomo. ¿Sí? Claudia, Sí. se subió un archivo a Facebook de atributo del self. ¿Es ese? Ah, es ese. Sí, es el de la clase de hoy. No me acordaba listo, si lo había listo. subido o no. No listo, me listo, acordaba. dale. Entonces ya está el de la clase de hoy para que no se lo vayan a perder. Dale, gracias. Hoy es 2/6. Bueno, les tomo rápidamente. Abate, Aquino. Presente. Presente. Herrera. Barbosa da Silva. Bauret. Bauret presente. Presente. Les tomo también porque necesito saber con cuántos alumnos me estoy quedando, y para eso tengo que tomar varias veces listas, sino porque Bendinger. Presente. Viedma. Presente. Blanzaco. Presente. Bojarín. Bojarín presente. Bordigoni. Bradley. Brea. Bresca. Presente, Brea. Brea presente. Bresca presente. Sí. Bustos. Bustos, presente. Calzón Heikel. Presente. Canullán. Carretti. Presente, Canullán. Canullán presente. Carrillo. Presente. Castelo. Seriani. Presente. Castelo presente. Bien, Castelo presente. Cheilada. Presente. Brenda Ciani. Presente. Cocú. Cocú, presente. Cáceres. Cáceres presente. Da Silva. Gonzalo.
Espera, Da Silva Gonzalo, David. Da Silva Silveira. Da Silva Silveira presente. Bien. Damasceno de Sousa. Presente. Del Río. Da Corso. Da Corso, presente. Fedriga. Fernández. Fernández Juan, presente. Bien. Ferrero. Presente. Figueras. ¿Estás? ¿Figueras está? No. Milich. Bucio. Bucio, presente. Ah, me parecía. Milich acá, presente. Víctor. ¿Quién? Milich. Milich, sí. Bien. Presente. Víctor. Presente. Monti. Presente. Moreno. Moreno, presente. Moreno presente. Los tomé por sorpresa porque siempre les tomo últimos. Morón. Murillo. Murillo, o presente. Morón. Ah, los Morón, dos, perfecto. presente. Nacimiento, no me di cuenta que era mujer y hombre. Nacimiento Rosa. Presente. Ojeda Alarcón. Orellana. Presente. Otero. Orellana. Otero. Perini. Orellana, Tierra. no, presente. Perini, presente. Orellana. ¿Quién? Guerra presente. Y Perini también. No, Perini presente. Pertierra presente. Sí, presente. Bien. Piñeiro. Pineiro, presente. Potoknik. Presente. Posani. Posani presente. Pérez Thompson. Queiroz. Raño. Presente, Rano. Ramos. Presente. Ratalski. Acá, presente. Rivas Salinas. Presente. Rodríguez Daniela. Rojas Karliski. Rosa Carlici, presente. Romero. Romero, presente. Sázola. Presente. Sosa López. Presente. Sauber. Presente. Suárez. Presente. Tawil. Presente. Teixeira. Presente. Tornero. Presente. Torres García. Torres, presente. Valcárcel. Vallarino. Varela. Zubiri. Presente. Zubiri. Sí, subí presente. Bien. Gallardo. Valcárcel dice que está presente, que no le anda el micrófono. Listo. Ya la tenemos. Gallardo. Galvis. Galvis, presente. García María Eugenia. Presente. García Santiago. Presente, presente. Gastol. Presente, Gastón. Gaso. Presente. Giandoni. Jiménez Macro. Girola. Una pregunta. Sí. ¿Dijiste Giandoni cuánto? Giandoni Franco. Porque es Giandón, sin la I al final. Soy yo presente. Giandón. Sí. Perdóname, Giandón. Ahí No está. pasa nada. Gracias por decirme. Jiménez. Girola. Presente. Girola está presente, me pareció escuchar por ahí en el... Sí, presente. Está bien. Gómez Luciana. Gómez, presente. González Velasco. González Cáceres.
González Cáceres, presente. González Velasco, presente. Bien. Guerra Cubas. Guerra, presente. Gutiérrez de Piñeres. Presente. Hernández Primera. Presente. Herrera Milena. Quijasco. Kovacs. Ladrón de Guevara. Presente. León Villafañe. Losizano. Presente, Losizano. Bien. Lois Espinosa. Lucero. Manso. Acá presente, Lucero. Bien. Marchese. Martínez. Profe, Marchese presente. Marchese presente. Martínez Larrea, perdón, acá hay dos Perdón, Martínez. Claudia. Sí. Se me cerró justo cuando estaba dando el presente, Gallarino. Gallarino, dame un minuto. Gallarino. ¿Cómo Gallarino? ¿Eh? ¿Cómo? Gallarino. ¿Cómo? ¿Con B? ¿Con B larga? B corta. Con B corta. Ah, pero Gallarino, ya te encontré. Perdón, estábamos con ¿quién? Con Martínez Larrea, Martínez Laura. Presente. Martínez. Martínez Martínez presente. Larrea presente. ¿Quién? ¿Martínez? Martínez, sí. Presente. Bien. Maskin. Presente. Materán García. Presente. Macieri. ¿Macieri está? Mederos. Melone. Presente. Mercado. Presente. Miranda Fister. Listo. Bueno, todos dieron el presente, estamos todos los que somos todos los que estamos. Macieri presente, acá me dicen. Macieri, espere que le encuentro. Macieri ya está. Gente, bueno, ¿entendieron el concepto de atributos que explicaba el doctor? Que los ve, Bucio sí, Macieri presente, ya los veo a los dos. Sosa López, justo no me andaba el micrófono, no sé si se escucha en presente. Sosa López, creo que se escuchó, pero me fijo. Sosa López, sí, te puse el presente. Listo, gracias. No, por nada. Les decía si entendieron por qué el doctor habla de que son atributos más que mecanismos de defensa. Sí, ustedes cuando vieron con Darío los mecanismos de defensa, seguramente vieron, por ejemplo, con respecto a la paranoia, la proyección, ¿sí? El poner en el exterior, en otra persona, aspectos internos que son intolerables, que generan angustia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, se entiende. Sí. El enfoque de atributo está diciendo que más allá, digamos, que esta concepción de la, digamos, de la paranoia como un producto únicamente del mecanismo de la proyección, estaría desatendiendo el hecho de que la paranoia también puede ser un atributo protector, porque en el mundo hay personas malas que tienen malas intenciones, y que si estuviéramos totalmente desprovistos de algo de paranoia, estaríamos indefensos en un mundo que tiene peligros. Por otro lado, si esto es excesivo, y ahí puede entrar el concepto defensivo freudiano, si esto es excesivo, todo el mundo se convierte en un potencial enemigo y tampoco nos protege bien porque no podemos discriminar quiénes son buenos de quiénes son malos. ¿Sí? Sí. Me parece importante que entiendan esto porque es como entender que, como decía el doctor, de fábrica venimos con mecanismos que nos ayudan a sobrevivir, que nos ayudan a adaptarnos en el mundo. ¿Sí? Que es diferente quizá de la concepción freudiana clásica, donde estos mecanismos son producto de las defensas contra impulsos, deseos inconscientes que son intolerables, y lo que hacen es
protegernos de que tomemos conciencia de esos deseos e impulsos intolerables, ¿sí? Porque no incluye la visión del mundo como un mundo que tiene realmente situaciones de peligros contra los cuales tenemos que estar advertidos. No sé, Darío, si vos querés comentar algo, redondearlo, conoces mejor el tema que yo. No lo conozco mejor que vos. Y no, me parece que es claro. Piensen, como para entender lo de atributos del self, que digamos son mecanismos que usamos todos los días, necesariamente, algunos más filogenéticamente antiguos que otros, pero que los usamos en lo cotidiano y a nivel consciente. ¿Sí? Si nosotros nos paramos en un semáforo, en un barrio peligroso, a las 3 de la mañana, probablemente pasemos en rojo, porque privilegiemos nuestra seguridad que el respeto de las normas, dadas las circunstancias. Bueno, de eso un poco se trata en las distintos atributos. O sea, no los toma como una defensa respecto de una patología o de la ansiedad psíquica del yo, sino un mecanismo de adaptación a la realidad. Sí, acá una compañera, Ana Luisa, preguntaba si la ansiedad, cuando no está en estado patológico, no sería un mecanismo de protección. En realidad creo que sería un mecanismo de adaptación, ¿sí? Porque, digamos, la ansiedad es un sentimiento universal que todos tenemos frente a determinadas situaciones y que dispara además una serie de mecanismos biológicos, ¿sí?, que resultan protectores. Toda la reacción del estrés, que la vamos a charlar un poquito más en detalle cuando hablemos de enfermedades psicosomáticas, la reacción de estrés es una reacción adaptativa, ¿sí? Así como el estrés del parto induce cortisol, la producción de cortisol en el bebé, y ese cortisol madura los pulmones. Ustedes saben que los bebés que van a nacer por cesárea, la mamá le dan corticoides antes del parto para que justamente se produzca esa maduración pulmonar en el bebé, ya que no va a haber el estrés del parto en un parto por cesárea, ¿sí? Entonces, los mecanismos que tienen que ver con el estrés y con la ansiedad son realmente adaptativos. Pueden llegar a fallar, pero tienen esa finalidad. Al igual que estos atributos, ¿no?, que estos mecanismos que buscan lograr nuestra adaptación al mundo. A veces fallan. De hecho, pensaba la ansiedad, ustedes vieron antes de un examen cómo la ansiedad hace que se concentre mucho más tiempo. Uno estudia muchas más horas antes del examen y dice, ¿por qué no habré estudiado así hace 3 meses, ¿no? En realidad eso nos pasa porque todos los mecanismos que se nos disparan frente al estrés nos permiten adaptarnos a la necesidad que tenemos de concentrarnos a lo mejor un montón de horas seguidas, cosa que normalmente no podemos. Entonces, es importante pensar en cómo los mecanismos nos permiten funcionar mejor en el mundo y de hecho sobrevivir en el mundo, ¿sí? También es importante decir que no es lo mismo ansiedad que angustia, ¿sí? Claro, tal cual. Sí, son términos, me sonreía porque son términos que se prestan a varias interpretaciones y muchas veces un paciente me dice, estoy re ansiosa, estoy comiendo un montón, y uno indaga, y en realidad no está ansiosa, está comiendo un montón, que es distinto. O su ansiedad se traduce en comer mucho, pero en general la ansiedad es una experiencia displacentera como asociada a una expectativa negativa o temible, ¿sí? Entonces, a veces es importante aclarar la terminología, porque muchas veces los pacientes nos dicen una cosa queriendo significar otra. Bueno, ¿alguna duda? Sí. Que la ansiedad etimológicamente, si vamos al significado del término, también tiene otra vía que es más feliz, digamos, cuando uno está deseoso de obtener o de arribar a una situación, ¿no? Entonces, ahí también puedo decir, estoy ansioso de, y claro, no está pegada necesariamente con esa significación. Tal cual, tal cual. Bueno,
Bueno, si les parece, cerramos por hoy. Nos encontramos el miércoles que viene. Les vuelvo a subir, va a ser el mismo Meet. Me parece mejor porque por lo menos no tenemos que estar entrando y saliendo, que es muy ansiógeno. Y nos vemos la semana que viene, gente. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, chao.